En el sagrado manuscrito de los Hechos de los Apóstoles, específicamente en el capítulo 1, versículo 8, encontramos una promesa trascendental, una declaración divina que resuena con una fuerza inquebrantable a través de los siglos. Tras la exaltación de nuestro Señor, sus discípulos aguardaban ansiosos en Jerusalén, llenos de expectación por la próxima manifestación del poder celestial. La Escritura proclama: pero recibiréis potencia cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines más remotos de la tierra. Esta afirmación no es una mera sugerencia, sino un imperativo divino, una dotación de facultad sobrenatural destinada a impulsar la misión más significativa de la humanidad. Es un recordatorio palpable de que el verdadero impacto en este mundo no emana de la habilidad humana o la elocuencia persuasiva, sino de la investidura del Altísimo. Este poder es el motor que impulsa a cada creyente, a cada siervo, a cada comunidad de fe, a trascender las limitaciones terrenales y a convertirse en un faro de esperanza y transformación en cada rincón del planeta. Este llamado a la potestad divina subraya la profunda necesidad de una congregación, de un cuerpo de creyentes que opere no por la fuerza del intelecto o la riqueza material, sino por la manifestación palpable del Espíritu de Dios. Nos hallamos inmersos en una era de desafíos sin precedentes, donde las complejidades sociales, los dilemas morales y las presiones existenciales superan con creces las de épocas pretéritas. El alma humana clama desesperadamente por líderes, por hombres y mujeres rebosantes de la esencia del Espíritu Santo, capaces de ofrecer respuestas que trasciendan la lógica mundana y brinden consuelo y dirección genuinos. El Salmo 105, versículo 4, nos exhorta con claridad meridiana: buscad a Jehová y su poder, buscad siempre su rostro. Desde los albores de la creación, la humanidad ha debido comprender que la única senda hacia la efectividad en este plano terrenal, la única manera de cumplir la voluntad divina y de manifestar el propósito celestial, radica en la total dependencia del poder omnipotente de Dios. Sin esta dotación celestial, nuestros esfuerzos son vanos, nuestras intenciones, por nobles que sean, se desvanecen ante la adversidad. Nuestra contienda no se libra contra meros mortales, ni contra elementos físicos. Es una batalla espiritual contra principados y potestades que operan en las esferas celestiales. Un torrente incesante de fuerzas adversarias se erige en oposición a la obra redentora de Dios, manifestándose en diversas formas, desde la influencia sutil hasta la opresión demoníaca. Hay encarnada en entidades como Yemayá y una miríada de espíritus extraños que no comprenden otro dialecto que el del poder divino. Lamentablemente, la ingenuidad humana y en ocasiones la soberbia de ciertos líderes espirituales les han llevado a creer que su capacidad innata, su vasto conocimiento teológico o su elocuencia retórica, desprovistos de una profunda vida de oración, bastarán para impactar eficazmente el mundo. Han olvidado que figuras bíblicas como Sansón no eran tales sin la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo podría haber vencido a un león sin la intervención divina? Es imperativo que lleguemos a la conclusión ineludible de que toda nuestra labor, sea pastorear, entonar alabanzas o predicar el Evangelio, debe estar intrínsecamente ligada a una total dependencia del poder de Dios. Es por ello que Jesús con sabiduría insondable instruyó a sus discípulos: permaneced en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. La oración, el ayuno y la lectura de las Sagradas Escrituras, aunque son prácticas esenciales y sumamente valiosas, no constituyen el poder en sí mismas. Más bien,
Son los mecanismos sagrados que nos preparan y nos disponen para caminar en la plenitud de la potencia que emana del Espíritu Santo. El auténtico poder, la fuerza transformadora que trastoca realidades y abre puertas imposibles, es una dádiva que el Espíritu de Dios derrama sobre nuestras vidas cuando nos rendimos a su soberanía. Es una verdad que lamentablemente ha sido relegada al olvido por muchas corrientes teológicas contemporáneas y por los grandes concilios eclesiásticos. La vital importancia de ser completamente llenos del Espíritu Santo. Hay quienes han llegado a pensar que con el dominio de la psicología, la aplicación de técnicas de crecimiento organizacional o el poder de la mente, sus congregaciones prosperarán. No obstante, existe un único ingrediente, un solo mecanismo divino, capaz de hacer de un pastor un líder imparable, de un evangelista un portavoz poderoso y de una iglesia una comunidad maravillosa. El poder manifiesto del Espíritu Santo sobre nuestras existencias. Cuando un hombre o una mujer es investido con el poder que desciende del cielo, nada le falta y todo le sobra. La verdadera carencia de la gente no es de conocimiento ni de recursos materiales, sino de la unción y la potencia divina sobre sus vidas, que se manifiesta en milagros, señales y prodigios. Alguien en este preciso instante está experimentando un despertar espiritual, una sacudida que lo eleva de la inercia a la acción. No se trata de la fuerza bruta, ni de la destreza militar, como bien lo expresa el profeta Zacarías. Al transmitir el mensaje del ángel a Zorobabel, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este no es un precepto novedoso. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la narrativa bíblica atestigua que donde el aliento divino no interviene, los esfuerzos humanos carecen de sentido. Donde la voluntad de Dios no se pronuncia, las iniciativas del hombre no prosperan. He venido a declarar hoy que si anhelan vivir una existencia victoriosa, si desean caminar en lo sobrenatural y ser testigos de milagros, la conexión no reside en la cercanía con un predicador famoso o en las fotografías con un profeta, sino en el conocimiento íntimo y profundo de aquel que usa al profeta, en la comunión ininterrumpida con el Espíritu de Dios. Él es quien opera aquí y ahora. Para seguir profundizando en estas verdades y no perderte ninguna revelación, suscríbanse a Tardes con Dios para no perderse nada. A menudo escuchamos lamentos. Pastor, es que esta ciudad es dura, la gente es incrédula. La verdad innegable es que la dureza no reside en la ciudad, sino en la falta de poder que irradia el mensajero. La gente no cree porque no perciben la manifestación sobrenatural de Dios a través de sus siervos. La congregación no experimenta crecimiento porque la unción divina no fulgura con intensidad. Los métodos humanos, por sofisticados que sean, no funcionarán si carecen de la investidura celestial. Nadie acudirá a una asamblea para escuchar a un espíritu inerte. Las almas sedientas anhelan a alguien cargado de la gloria divina, cuya mera presencia irradie la potencia de Dios. Creo firmemente que hoy es el momento propicio para sumergirnos en esa corriente impetuosa del Espíritu Santo. El ángel le habló a Zacarías, diciéndole a Zorobabel, un gobernador a quien Dios había encomendado la monumental tarea de edificar el templo. Ante la magnitud del proyecto, Zorobabel y los ancianos se sintieron abrumados, cuestionando cómo podrían lograr algo tan grandioso sin recursos ni fuerza. El mensajero celestial apareció entonces para disipar sus dudas, no con fuerza ni con ejército, sino con mi espíritu. Más adelante en el texto el profeta Zacarías relata, y volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó, como cuando alguien despierta a un hombre de su sueño. Antes de que Dios hablara del poder de su espíritu, él despertó a Zorobabel y a los ancianos,
porque el Altísimo no dialoga con almas que yacen en el letargo espiritual. Quizás, sin que lo sepas, Dios te ha traído aquí en este instante precisamente para sacudirte de cualquier somnolencia espiritual, de cualquier adormecimiento de tu alma. Ha llegado el momento de despertar a la realidad vibrante del Espíritu Santo. Quizás te dormiste siendo un campesino, pero despertarás como un profeta. Puede que te hayas adormecido como un carpintero, pero te levantarás como un pastor. Dios está a punto de desatar un despertar masivo. Permítame dirigirme a aquellos que por costumbre o desgano permanecen con los brazos cruzados en la vida espiritual. Vuestra actitud me es indiferente. No he venido a proclamar sobre los apáticos, sino sobre aquellos que están hartos de la inercia, hastiados de reuniones sin vida y de líderes adormecidos. Anhelan un fuego consumidor, una pasión inextinguible. Hay quienes creen que esta misma noche la fuerza del Altísimo soplará sobre ellos, despertando talentos latentes, dones ocultos, el fuego sagrado y una gloria sobrenatural. El ángel que conversaba con Zacarías regresó y lo despertó nuevamente, reconfirmando la verdad esencial. Dile a Zorobabel que no es con la fuerza humana, ni con las estrategias terrenales, sino con el poder omnipotente del Espíritu de Dios. Las ciudades, las culturas, las realidades sociales solo experimentan una transformación genuina a través de la manifestación de este poder inigualable. Siento una corriente espiritual, una sacudida divina que despierta lo sobrenatural en muchos corazones. Zacarías relató que un ángel lo sacudió, y puedo percibir que este es el año de las intervenciones angélicas, de las visitaciones divinas. Tal vez en meses anteriores enfrentaste desafíos espirituales intensos, luchaste contra influencias oscuras, pero en este tiempo presente, los ángeles de Dios se despliegan y la visitación divina se hace patente. Preparen sus espíritus para este período de visitación angelical y de manifestaciones extraordinarias. La clave del apóstol Pablo, el secreto de su impacto inigualable, radica precisamente en esto. Los primeros apóstoles eran tan poderosos que se decía de ellos: aquí han llegado los que trastornan ciudades, los que revolucionan el mundo. ¿Qué significa ser un trastornador en el reino espiritual? Significa ser alguien cuyo nombre es reconocido en los concilios demoníacos. Alguien que, al presentarse en el altar, provoca la huida de las fuerzas del mal. No sé si en este lugar hay aquellos que están destinados a ser trastornadores de demonios, a declarar fuera a la opresión espiritual. La clave, como mencioné, es la del apóstol Pablo. Pocos teólogos, pocos con tal profundidad de revelación han existido como él. Pablo, mi apóstol preferido, afirmó que sus revelaciones no las recibió de otros hombres, ni siquiera de Pedro. Se retiró durante 3 años al desierto de Arabia, siendo instruido directamente por el Espíritu. ¿Cuál fue su secreto? 3 años de intimidad profunda con Dios, contrastando con solo 15 días que pasó con otros apóstoles. Esta desproporción habla volúmenes. La comunión con Dios supera con creces la interacción humana para la formación espiritual y la recepción de poder. Si anhelan un despertar espiritual y desean estar al tanto de mensajes que transforman, suscríbanse a Tardes con Dios para no perderse nada. El apóstol Pablo declaró con convicción irrefutable: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Un líder que predica sin esta investidura divina, sin la manifestación del poder, está en esencia adormeciendo a sus oyentes, dejándolos en un estado de letargo espiritual. Es imperativo buscar a Dios con vehemencia,
sumergirnos en su presencia hasta ser completamente llenos de su esencia. En este momento siento que muchos espíritus están siendo despertados. Es tiempo de dejar a un lado la mentalidad de querer alcanzar el éxito sin sacrificio, de anhelar la manifestación del poder de Dios sin una vida de ayuno y oración. Esta verdad fundamental no ha cambiado. Nadie puede experimentar la plenitud del poder divino sin una vida dedicada a la intercesión y a la abstinencia voluntaria. Cuando un alma saturada de la gloria de Dios visita una ciudad, la trastorna, genera una conmoción espiritual ineludible. La gente no busca discursos vacíos ni retórica florida, ansían el poder transformador de Dios. Recuerdo hace algunos años una campaña evangelística en Colombia, en la región de Urabá. Era una serie de 17 días de predicación ininterrumpida, con servicios nocturnos y conferencias matutinas. Llegó un punto de agotamiento extremo. Mis fuerzas estaban al límite. Tras una conferencia matutina, superado por la fatiga, me senté a desayunar en casa del pastor que vivía frente a la pequeña iglesia. Mientras degustaba un desayuno sencillo pero reconfortante, observé cómo varios hombres cargaban a un individuo que gemía de dolor. Al indagar sobre su condición, el pastor me explicó que había sufrido una caída de un tercer piso hacía 6 meses, fracturándose la columna de manera irreversible. Los médicos lo habían desahuciado. ¿Y a dónde lo llevan?, pregunté. A la iglesia, me respondió el pastor. Ellos creen que Dios te usará hoy. Ante esta revelación, un nudo se formó en mi garganta. Yo, que me sentía sin ánimo de predicar, ahora enfrentaba una situación que requería una intervención divina. Comprendí que no se trataba de mi fuerza o de mi elocuencia, sino de la extensión de la mano del Altísimo. A pesar de mi cansancio, me presenté para predicar la conferencia. Durante todo el sermón, aquel hombre continuaba gritando, no en alabanza a Dios, sino por la agonía del dolor, sus lamentos interrumpiendo mi discurso. Al concluir, me fue imposible ignorarlo. Pedí que lo trajeran delante de mí. No tenía certeza de si Dios lo sanaría o no, si lo levantaría o lo dejaría en su condición. Lo único que sabía era que la noche anterior había pasado horas de rodillas en oración y confiaba en que Dios podía obrar. Extendí mi mano sin siquiera tocarlo, y el poder de Dios descendió con una intensidad asombrosa. Tocó al hombre, lo derribó al suelo, su columna fue sacudida y realineada. En cuestión de segundos el hombre se puso de pie y comenzó a correr por la iglesia completamente sano. Él saltaba de júbilo y yo saltaba con él. Regresé al hotel, hablando en lenguas, desbordado por la gloria. Esa misma noche casi 5,000 personas llenaron el lugar. La noticia del milagro se había propagado rápidamente, pues el hombre era un diácono muy conocido en el barrio. Testigos del poder de Dios, sus vecinos acudieron masivamente buscando experimentar la misma manifestación. Cuando el poder de Dios irrumpe, sucesos extraordinarios tienen lugar para su nombre. En nuestra época, abundan las personas que han perdido la fe en los milagros. Sin embargo, cuando el apóstol Pedro, investido de la unción divina, extendió su mano al paralítico en la puerta del templo, se desató una conmoción incontenible. Los líderes religiosos, al ver el milagro, detuvieron a Pedro y Juan, pero no podían negar el milagro, pues el hombre de 40 años que había estado paralítico estaba de pie delante de ellos. Los milagros divinos silencian cualquier objeción humana. Cuidado con los predicadores que denigran el poder de Dios y la sanidad divina. A menudo es más sencillo criticar aquello por lo que no se está dispuesto a pagar el precio de la consagración, la oración y el ayuno. Yo declaro que en este momento una revolución se gestará en vuestros corazones y en vuestras vidas.
Es tiempo de buscar a Jehová y su poder, pero también de buscar su rostro con constancia. Una cosa es poseer el poder y otra muy distinta es caminar en su presencia, viviendo en íntima comunión con el Todopoderoso. En esta misma noche, pastores serán transformados, evangelistas verán sus ministerios renovados y cada creyente será catapultado a una nueva dimensión de autoridad espiritual. Para no perderte los testimonios y las enseñanzas que edifican la fe, suscríbanse a Tardes con Dios para no perderse nada. Quiero compartir 3 principios fundamentales antes de concluir. Hace algunas noches, en mi búsqueda de discernir el secreto del poder divino, Dios me visitó y me remitió a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15, donde dice: y subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y constituyó a 12, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, y para echar fuera demonios. Nótese que la palabra autoridad y poder se manifiestan después de 3 principios ineludibles. Primero, el llamado. Es imposible ejercer un ministerio con verdadera eficacia si no has sido llamado divinamente a ello. Lo siento, pero hay muchos involucrados en tareas espirituales para las cuales Jehová nunca les comisionó. Personas pastoreando sin que Dios les haya hablado jamás de tal vocación. No pierdas el tiempo, no seas insensato, no te inmiscuyas donde Dios no te ha llamado. Solo serás funcional y fructífero en aquello para lo que fuiste escogido por el Altísimo. Si Dios te ha llamado a predicar, pero no has tenido una oportunidad en meses, quizás aún no es tu tiempo o no era ese el llamado. Cuando Dios te convoca, las puertas se abren. Y si no se abren en las iglesias, Jehová te utilizará en hospitales, en prisiones, en medio de transporte, donde quiera que pises. El segundo principio es crucial: pasar tiempo con Él. Al estudiar los grandes avivamientos históricos, desde los más antiguos hasta los más recientes, una constante emerge. Todos los protagonistas dedicaban incontables horas en la presencia de Dios. No puedes hablar con autoridad sobre Él si no cultivas una relación íntima y profunda. Olvídate de caminar en poder si no dedicas tiempo al que es la fuente de todo poder. Cuando pasas tiempo en comunión con Dios, su esencia se impregna en ti. Adquiere su visión, discierne su voz y caminas en su dirección. Hoy es el fin de las vacaciones espirituales. Estás a punto de sumergirte en una vida de oración intensa, de tal manera que tu espíritu será sacudido de la inercia. El tercer principio es una consecuencia de los 2 anteriores: ser enviado por Él. Cuando eres llamado por Dios, elegido por Él y pasas tiempo en su presencia, la siguiente faceta es ser comisionado para ir. Y cuando eres enviado por el Altísimo, camina con todos los recursos del cielo a tu disposición. El universo te obedece porque sabe que eres un emisario del Creador de los cielos. Cuando Dios te envía, ya no dependes de tus propias finanzas o de tus recursos limitados, sino de la provisión ilimitada de Dios. Asegúrate de que Jehová te envíe, porque si Él te comisiona, abrirá el mar rojo ante ti y allanará cualquier camino. Recuerdo un episodio hace años cuando Dios me habló y me dijo: vamos para Panamá. Mi respuesta inmediata fue: Señor, no conozco a nadie allí. Él replicó: tú no conoces, pero yo sí. Le expliqué mis limitaciones: no tengo visa, no tengo el pasaje, no he pagado el alquiler y tengo un hijo pequeño que necesita leche. Dios me aseguró: la visa te la daré yo y el dinero te lo proveeré yo. Y prosiguió: ahora mismo le hablaré a una sierva ungida en Holanda, Europa, para que te llame. Apenas terminó de hablar, recibí una llamada. Dios me había dicho: ella te invitará a una campaña en Curazao y allí te proveeré el dinero para ir a Panamá.
La pastora me llamó 2 minutos después diciendo: bendito sea Jehová, venga a predicar a Curazao. Yo le respondí: Dios ya me lo había dicho. Para abreviar la historia, fui a Curazao, prediqué con fervor. En esa campaña Dios sanó a un ex narcotraficante llamado Elfrey, liberándolo de una hernia. Movido por la gratitud, me regaló $1000. Dios continuó haciendo milagros y al regresar a mi hogar ya tenía provisiones para mi familia por 1 mes y leche para mi hijo. Confiado me dirigí al consulado para la visa de Panamá. Entregué mi pasaporte y tras una espera, la funcionaria regresó con un veredicto desalentador: usted no califica, lo sentimos. Le insistí. Dios me habló, una pastora me llamó, fui a Curazao, me proveyó el pasaje y el dinero y usted me dice que no califico. Ella repitió: no señor, lo sentimos, usted no califica. Le extendí el pasaporte y le dije: tome, dígame al cónsul que tengo que ir, que Jehová es quien me ha enviado. La mujer se llevó el pasaporte. En ese instante sentí la voz del Señor que me decía: habla en lenguas. Para aquellos que dudan del poder de hablar en lenguas, permítanme decirles que es una de las dimensiones más potentes de la vida cristiana, porque al orar en lenguas uno se recarga espiritualmente. Comencé a saltar y a hablar en lenguas en el consulado de Panamá. La gente me miraba como si estuviera loco, pero yo proclamaba: Dios me dijo que voy para Panamá y el cónsul no me quiere dar la visa. Y seguí danzando y orando en el lenguaje del Espíritu. La funcionaria regresó y visiblemente perturbada me arrojó el pasaporte diciendo: tenga, aquí tiene la visa para que se vaya. Aleluya. Gloria al Dios del cielo. Cuando Dios te envía, no hay fuerza que te detenga. Para presenciar más testimonios impactantes del poder de Dios en acción, suscríbanse a Tardes con Dios para no perderse nada. Llegué a Panamá con apenas $50, pero con la certeza de haber sido enviado por el Altísimo. Proclama con audacia: quizás no poseo una morada fija, pero he sido comisionado. Tal vez no conozco a nadie, pero fui enviado. Y cuando Dios te envía, ninguna circunstancia adversa podrá detenerte, ni crisis económicas, ni brujerías, ni falsos testimonios, ni críticas malintencionadas podrán frenar el propósito divino en tu vida. Nada te podrá detener. Allí en Panamá, un siervo de Dios me acogió. Tuve la oportunidad de predicar en una iglesia un día. Esa noche me hospedé en un hotel y gasté $5, quedando con la misma cantidad. Me invadió la preocupación. ¿Cómo subsistiré 15 días con solo $5? Pasé la noche entera en oración, clamando a Dios. De pronto, en la madrugada, escuché pasos en mi habitación. Me habían advertido sobre la intensa actividad de brujería en la zona y pensé: Dios mío, es un príncipe diabólico. La puerta del hotel se abrió. Percibí una presencia masculina y justo al oído escuché una voz que dijo: yo soy el que soy. Este testimonio continuó con la liberación de un hombre con problemas mentales en la iglesia al día siguiente, desatando una ola de gloria y poder divino que se extendió por toda la región. Vengo a declarar que hay quienes viven con temor, inseguros sobre cómo subsistirán. Suelta el miedo. Aquel que te envía es Jehová mismo. El proceso es claro: ser llamado por Él, pasar tiempo en su presencia, ser enviado por Él, y entonces viene la manifestación de su poder. Lamentablemente, la gente está ignorando y desconociendo los resultados que produce el poder de Dios. Demasiadas iglesias se han refugiado en la fuerza de los hombres, en alianzas políticas, en lo visible y frágil, dejando de lado lo sobrenatural de Dios. Permítame compartir este testimonio impactante. Chamba, un predicador estadounidense ya fallecido, realizó una campaña en India, en una región predominante hindú. Un misionero que él sostenía desde Estados Unidos llevaba 30 años allí sin haber convertido un alma.
La campaña se llevó a cabo en un estadio donde se veneraban a Alá, Mahoma y una multitud de dioses. En la primera noche, Chamba tomó el púlpito. El misionero le advirtió sobre la dureza del lugar. 50,000 personas se congregaron en el estadio. Chamba predicó el evangelio durante 40 minutos. Pero al hacer el llamado, nadie levantó la mano, ni una sola conversión. Ante una multitud tan numerosa, esta situación era desoladora. Pero Chamba, con una convicción inquebrantable, se dirigió a la multitud y dijo: esto no ha terminado. Ya les prediqué a Cristo, ahora se los voy a demostrar. Llamó a los enfermos. Le trajeron a un ciego de nacimiento y a un mudo. Chamba, usando una señal bíblica, echó saliva en los ojos del ciego y éste gritó: ¡veo! Luego oró por el mudo y éste comenzó a hablar, pero el milagro más asombroso estaba por venir. Le presentaron a una mujer de 50 años, paralítica de nacimiento, con las piernas atrofiadas como látigos, jamás había caminado. La subió a la plataforma y ante la multitud declaró: quiero ser justo con Mahoma. Le pidió al intérprete: oraremos en el nombre de Mahoma para ver si se levanta, ya que es el Dios de ellos. El intérprete atónito se negó. Chamba le dijo: silencio, haz lo que te digo. Y en voz alta Chamba dijo: en el nombre de Mahoma, levántate y anda. Nada ocurrió. Entonces Chamba se volvió a la gente y exclamó: ven, el Dios de ustedes no ha hecho nada. Veamos qué puede hacer el mío. Y cuando pronunció en el nombre de Jesús, las piernas de la mujer se estremecieron y ella se levantó de un salto corriendo y brincando por la plataforma. La multitud enloqueció. La gente se lanzaba de los árboles, de los tejados, corriendo hacia la plataforma. El misionero, asustado, se escondió y preguntó al intérprete: ¿qué dicen? ¿Me van a matar? El intérprete respondió: no, están gritando: Jesucristo es real, Jesucristo es real. 10,000 personas se convirtieron esa noche. ¿Por qué les narro este testimonio? Porque es una pérdida de tiempo predicar un evangelio sin la demostración del Espíritu y del poder, sin la dinámica de la presencia divina. Necesitamos que el poder de Dios irrumpa en nuestras congregaciones, en nuestras campañas, en cada ciudad. Para ser parte de esta revolución de fe y milagros, suscríbanse a Tardes con Dios para no perderse nada. Dios no conoce límites. Levanten sus manos al cielo. Profetizo que en los próximos instantes el aliento divino soplará sobre sus vidas, despertando las partes dormidas de su espíritu, abriendo los ojos ciegos y los oídos sordos y desatando lenguas de fuego. El poder de Dios descenderá sobre ustedes. Lo que he intentado transmitir es que no puede haber resultados extraordinarios en un ministerio que carece del poder de Dios. Por mucho que conozcamos la Biblia, si no vemos su verdad manifestada en acción, estamos predicando un mensaje inerte. Es imperativo volver a implorar el favor divino, la intervención del cielo, para que Dios se revele como el Dios vivo entre nosotros. Quiero compartir una visión que tuve antes de orar y despedirme. Esta es una noche singular. No estamos aquí por casualidad. Fue un encuentro diseñado por Dios. Él ha traído a enfermos para sanarlos, a cautivos para liberarlos. No estás aquí por voluntad propia, sino porque un abismo ha llamado a otro abismo. Y en los próximos minutos, Dios soplará un viento fresco sobre aquellos que están sedientos y hambrientos de su poder, sobre quienes buscan su rostro y su omnipotencia. Anoche, mientras me disponía a descansar en el hotel, Dios me habló: quiero que vayas al monte. Ahora, pregunté. Ahora, respondió. Señor, son las 12 de la noche, repliqué. Es la hora propicia, me dijo. Hacía años que no visitaba un monte en República Dominicana. Llamé a Carlos y le dije: tenemos que ir al monte, pasa a buscarme.
Nos dirigimos a un monte en San Pedro, pero como el vehículo no podía acceder, Dios nos guió al Monte Santo de Consuelo. Allí se nos unió el evangelista Sandy y su esposa. Comenzamos a orar en medio de la oscuridad serena que abraza ese lugar. Mientras orábamos prolongadamente, cada uno buscando a Dios de forma independiente, fui arrebatado en un éxtasis. Me quedé sentado bajo un árbol ancestral que ha sido testigo de innumerables oraciones durante más de 20 años. Allí, en ese estado entre el sueño y la vigilia, oraba por esta reunión y por cada uno de ustedes. De repente, vi un derramamiento de aceite. El aceite denso y brillante corría hacia mí, se elevaba en el aire y comenzaba a girar, transformándose en una esfera luminosa. Mientras giraba, percibí que se mezclaba con oro y dentro de esa esfera ardía un fuego que impulsaba su movimiento. Lo más asombroso de la visión fue que el aceite tenía ojos. Había experimentado visiones antes, pero nunca había visto aceite con ojos, ni una esfera dotada de tal particularidad. Me quedé observando y de pronto regresé a la realidad. Recordé que estaba en el Monte Santo. Dios mío, ¿qué es esto?, exclamé. Y el Señor me dijo: eso es lo que viene para tu ministerio esta noche, y eso es lo que descenderá con mayor fuerza mañana. Le dije: Dios, entiendo que puede caer tu poder, pero qué visión tan extraña es esta: aceite con ojos, con oro y con fuego. Y Él me explicó: dile a la ciudad y a todos los que me crean que el aceite es la unción fresca que derramaré. Le dije: amén. Y prosiguió: el oro es la riqueza y la prosperidad que le daré a mi pueblo. Amén, respondí. Y finalizó: y los ojos son la visión que voy a renovar. Esta misma noche la esfera de fuego de Dios desciende sobre este lugar. Ahora mismo, fuego de Dios, aceite fresco, el poder de Dios se derrama y los demonios huyen. El poder del evangelio no es un mero consuelo ni una retórica agradable. Es la dinamita espiritual que rompe cadenas, la luz que desvanece tinieblas y la voz que hace temblar al infierno. El evangelio no es una opción más, es la única esperanza para el corazón humano. Cuando se proclama el evangelio, el cielo se abre y los muros del pecado se desmoronan. Cuando se anuncia con autoridad, los demonios se dispersan, las enfermedades retroceden y la muerte pierde su aguijón. No hablamos de una religión estática, sino de vida resucitada, de gracia inmerecida, de una potencia que no proviene del hombre, sino del trono mismo de Dios. El apóstol Pablo lo afirmó con convicción: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Él comprendía que ningún otro mensaje podría liberar al cautivo, restaurar al quebrantado y redimir al perdido. Solo el evangelio puede levantar al pecador del polvo y sentarlo entre los príncipes del reino. Hoy, en un mundo que persigue ídolos vacíos, ideologías efímeras y filosofías huecas, el evangelio sigue siendo la respuesta contundente. No ha perdido su vigor ni su gloria. Aún posee la fuerza para transformar familias, para sanar generaciones, para erradicar maldiciones ancestrales. Cuando el evangelio irrumpe en un hogar, todo se transforma. Cuando penetra el corazón, el alma entona cánticos nuevos. Cuando impacta una nación, el infierno mismo tiembla. Y ese poder no se limita a los púlpitos o a los recintos sagrados. Ese poder reside en ti si has depositado tu fe en Jesús. Tú portas la potencia del evangelio cada vez que oras, cada vez que proclamas la verdad, cada vez que perdonas, cada vez que amas. El Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos mora en ti. No eres débil, no eres una víctima, eres un testigo del reino, un emisario del cielo, un instrumento en las manos del Altísimo. Por tanto, no calles, no retrocedas,
No ocultes la luz que te ha sido confiada. Proclama el evangelio con fervor, con pasión inquebrantable, con valentía indomable. Porque lo que tú llevas no es una palabra cualquiera, es la palabra viviente que sacude los cimientos de la tierra. Cristo no murió para entregarte una religión, murió para otorgarte vida y vida en abundancia. El evangelio no es un simple mensaje, es una explosión de gloria, la manifestación del amor de Dios en acción, el rugido del león de Judá que proclama: yo he vencido al mundo. Prepárense para una explosión sobrenatural. Lo que hoy hemos compartido es solo un adelanto de la revolución que Dios está desatando. Si anhelan ver lo imposible, si desean experimentar milagros que desafíen toda lógica y vivir una vida de poder ilimitado, entonces no pueden perderse ni un solo instante de lo que viene. Este es el inicio de una era de prodigios. El poder del evangelio está a punto de transformar tu realidad por completo. Así que no esperen más, suscríbanse ahora mismo a Tardes con Dios para no perderse nada de estas revelaciones que cambiarán sus vidas para siempre. Nos vemos en el próximo encuentro con lo divino.